Sumérgete en el viaje épico de La senda de la transformación personal. Una narrativa que te invita a explorar los vastos paisajes del crecimiento humano y el cambio interior. En un mundo donde cada decisión y cada experiencia moldea el alma, existe una senda mística conocido por pocos, un camino que lleva a la esencia misma del ser. En este mundo nos encontramos con Eric, un joven en la encrucijada de la vida, buscando respuestas a las preguntas que resuenan en lo más profundo de su ser. Eric, enfrentando desafíos tanto externos como internos, descubre la existencia de esta senda misteriosa, un camino que promete no solo respuestas, sino también una transformación profunda. La senda de la transformación personal se revela a Eric en un momento de profunda reflexión. No es un camino físico, sino un viaje espiritual y emocional, donde cada paso adelante es un acto de introspección y valor. Con un corazón lleno de esperanza y una mente abierta a las posibilidades, Eric se embarca en este viaje, listo para enfrentar lo desconocido. A medida que avanza, Eric se encuentra con pruebas y lecciones que desafían su comprensión del mundo y de sí mismo. Se enfrenta a espejismos de sus miedos, a puentes sobre ríos de dudas y a montañas de desafíos personales. En este camino, no solo descubre las capas ocultas de su personalidad, sino que también se encuentra con guías y mentores que le ofrecen sabiduría y apoyo. Eric, con un espíritu valiente y una mente abierta, dio sus primeros pasos en la senda de la transformación personal. Este camino no era lineal ni predecible. Cada giro revelaba una nueva dimensión de su ser y cada ascenso ofrecía una perspectiva más amplia de su vida. La primera prueba de Eric fue el Valle de las Sombras, un lugar donde se enfrentaba a las representaciones de sus miedos más profundos. Estas sombras eran ecos de sus inseguridades, sus fracasos pasados y sus dudas sobre el futuro. Al caminar por este valle, Eric aprendió a enfrentar estas sombras con comprensión y valor. Descubrió que al aceptar y entender sus miedos, perdían su poder sobre él. Continuando su viaje, Eric llegó al bosque de los espejos. Aquí, cada árbol reflejaba una parte de su personalidad, algunas conocidas y otras desconocidas para él. Al mirar en estos espejos naturales, Eric se enfrentó a la totalidad de su ser, sus fortalezas y debilidades, sus virtudes y defectos. Esta confrontación fue un desafío, pero también una oportunidad para la autoaceptación y amor propio. Uno de los momentos más significativos en esta etapa del viaje fue el encuentro con el río de las lágrimas. Este río, alimentado por las tristezas y las penas de su vida, era un recordatorio de sus experiencias más dolorosas. Al cruzar este río, Eric no solo procesó su dolor, sino que también encontró una renovada sensación de paz y liberación. Comprendió que cada experiencia de dolor era una parte esencial de su crecimiento y evolución. A medida que avanzaba en la senda, Eric se volvía más consciente de su verdadera identidad y de lo que realmente deseaba en la vida. Cada desafío y cada lección en el camino se convertían en piedras angulares de su transformación personal. Profundizando en su viaje, Eric se enfrentó a la montaña de las verdades ocultas, un lugar donde debía escalar las alturas de su propia conciencia. En esta escalada,
Cada nivel que Eric alcanzaba revelaba una verdad más profunda sobre su vida y sus elecciones. Algunas verdades eran dolorosas, relacionadas con arrepentimientos y errores del pasado, mientras que otras eran liberadoras, ofreciendo claridad y comprensión sobre su propósito y sus valores. En la cima de la montaña, Eric experimentó una epifanía. Mirando el camino recorrido, comprendió cómo cada experiencia, buena o mala, había sido fundamental en la formación de su carácter y en la definición de su camino en la vida. Esta comprensión fue un momento de profunda aceptación y reconciliación con su pasado. El viaje de Eric continuó hacia el jardín de las posibilidades futuras, un lugar mágico donde cada flor y cada camino representaban un potencial futuro. Aquí se enfrentó a la elección de qué sendero tomar. Cada opción reflejaba diferentes aspectos de lo que podría ser su vida, desde carreras profesionales hasta relaciones personales y logros creativos. En este jardín, Eric pasó tiempo contemplando las diferentes posibilidades, evaluando sus aspiraciones y deseos. Se dio cuenta de que, aunque no podía prever el futuro, tenía el poder de influir en su dirección a través de sus elecciones y acciones presentes. Esta comprensión le dio un sentido de agencia y motivación para perseguir activamente sus sueños y objetivos. Uno de los desafíos más grandes en esta etapa del viaje fue el laberinto de la reflexión. Este laberinto era un espejo de la complejidad de sus pensamientos y sentimientos internos. Al navegar por sus caminos enredados, Eric aprendió a manejar la complejidad de sus emociones y pensamientos, encontrando equilibrio y dirección en medio de la confusión. A medida que Eric se acercaba al final de su travesía, se encontró en el campo de la integración, un espacio sereno donde pudo reflexionar y asimilar todas las lecciones y verdades que había descubierto. Este campo era un lugar de tranquilidad, donde cada brisa llevaba consuelo y cada rayo del sol traía claridad. En este lugar, Eric dedicó tiempo a meditar sobre su viaje, recordó cada desafío, cada obstáculo superado y cada revelación experimentada. A través de esta reflexión, Eric comenzó a entender cómo cada aspecto de su viaje estaba interconectado y cómo cada experiencia había contribuido a su transformación. Uno de los momentos más poderosos para Eric fue el encuentro con el árbol de la sabiduría, un majestuoso árbol en el corazón del campo. Bajo sus ramas, Eric se encontró con varios guías y mentores que había conocido a lo largo de su camino. Cada uno compartió palabras de sabiduría y aliento, fortaleciendo su resolución de seguir viviendo de acuerdo con sus verdades recién descubiertas. Eric también se enfrentó a la puerta del futuro, un portal que simbolizaba el paso de su antiguo yo al nuevo. Al abrir esta puerta, sintió una oleada de emociones, miedo por lo desconocido, pero también emoción y esperanza por las posibilidades que lo esperaban. Al cruzarla, se comprometió a vivir una vida que reflejara su auténtico ser, una vida de propósito, pasión y autenticidad. Al final de su estancia en el campo de la integración, Eric se sintió renovado y listo para regresar a su mundo con una nueva perspectiva. Comprendió que la transformación personal no era un destino final, sino un proceso continuo, un camino que recorrería durante toda su vida.
Tras su profunda experiencia en la senda de la transformación personal, Eric regresó a su vida cotidiana, pero no como el mismo hombre que había partido. Llevaba consigo una riqueza de sabiduría y una renovada visión a su propósito y potencial. En su regreso, Eric comenzó a aplicar las lecciones aprendidas en su viaje. Enfrentó su vida diaria con una nueva actitud, abordando desafíos con un enfoque más consciente y reflexivo. Las situaciones que antes lo habrían abrumado ahora eran enfrentadas con una calma y una perspectiva que sorprendían a quienes lo rodeaban. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue en su entorno laboral. Antes de su viaje, Eric a menudo se sentía insatisfecho y desmotivado en su trabajo. Ahora, con una nueva comprensión de sus habilidades y pasiones, tomó la iniciativa de buscar proyectos que alinearan con sus verdaderos intereses y que le ofrecieran una sensación de realización y contribución. También hubo cambios significativos en sus relaciones personales. Eric se esforzó por ser más abierto, honesto y presente con sus seres queridos. Esta nueva forma de relacionarse no solo mejoró sus conexiones existentes, sino que también abrió la puerta a nuevas amistades y experiencias enriquecedoras. Sin embargo, el cambio más notable se dio dentro de él. Eric comenzó a vivir con una autenticidad y una integridad que emanaban de su núcleo. Ya no estaba atado por las expectativas de los demás ni por las limitaciones autoimpuestas. Se sentía libre para explorar, crecer y expresarse plenamente. A medida que Eric avanzaba en su vida cotidiana, el impacto a largo plazo de su transformación personal comenzó a manifestarse de maneras profundas y significativas. No solo había cambiado su enfoque y actitud, sino que también empezó a tomar decisiones que redirigirían el curso de su vida hacia rutas más alineadas con su auténtico yo. Uno de los cambios más notables se dio en su carrera profesional. Eric, que había redescubierto su pasión por la escritura y el arte durante su viaje, decidió dar un giro audaz. Dejó su trabajo convencional para embarcarse en una carrera como escritor. Aunque este cambio implicaba riesgos y desafíos, la confianza y claridad que había ganado en la senda le dieron la fortaleza para perseguir su verdadera pasión. En su vida personal, Eric se encontró explorando nuevas aficiones y expandiendo sus horizontes. Se inscribió en clases de arte, se unió a grupos de meditación y comenzó a viajar más, buscando experiencias que enriquecieran su alma y expandieran su comprensión del mundo. Sin embargo, el cambio más profundo se dio en su perspectiva sobre la vida y las relaciones. Eric se volvió más empático y comprensivo, capaz de ver más allá de las apariciones superficiales y conectarse con las personas a nivel más profundo. Sus relaciones se volvieron más significativas y satisfactorias, y encontró una comunidad de individuos que compartían su enfoque renovado en el crecimiento y la autenticidad. El viaje de Eric se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos a su alrededor. Su historia era un testimonio del poder del cambio personal y de cómo, al enfrentar nuestros miedos y explorar nuestro interior, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino también influir positivamente en la vida de los demás. El viaje de Eric en la senda de la transformación personal había llegado a su fin, pero las huellas de su viaje resonaban en cada aspecto de su vida. Con cada paso que había dado en esta senda mística,
Había tejido una nueva trama en el tapiz de su existencia, una trama llena de colores más vivos y texturas más ricas. Eric se había transformado en un faro de inspiración, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que lo conocían. Su valentía al cambiar su vida y seguir su corazón se habían convertido en un ejemplo de lo que es posible cuando uno se atreve a soñar y actuar. Sus escritos, nacidos de las profundidades de su experiencia transformadora, tocaban los corazones de los lectores, invitándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar sus propias sendas de transformación. Eric había encontrado un propósito en compartir su viaje, ayudando a otros a reconocer y perseguir sus propias pasiones y verdades. En retrospectiva, Eric veía su experiencia en la senda no como un evento aislado, sino como el comienzo de un viaje de vida. Había aprendido que la transformación personal es un proceso continuo, lleno de oportunidades para crecer, aprender y evolucionar. Cada día era una nueva oportunidad para vivir con autenticidad, para enfrentar los desafíos con gracia y para abrazar los cambios con esperanza. La senda de la transformación personal nos enseña que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas para mejor. Nos anima a embarcarnos en nuestro propio viaje de autoexploración y cambio, recordándonos que nunca es demasiado tarde para transformarnos y vivir la vida que realmente deseamos.